Así que bienvenidos hoy día, chiquillos, chiquillas, a la tercera clase de catálogos y manuales de producto. Hoy día vamos a estar conversando un poquito primero con ustedes. Quiero que me cuenten cómo les ha ido con su análisis, si ya lo comenzaron, y vamos a ver otros conceptos. Hoy día un poquito sobre la maquetación con tipografía, para que también lo agreguen a este análisis. Así que vamos a comenzar. No sé si me pueden comentar un poco cómo les ha ido con el análisis. ¿Lo han comenzado ya? La verdad, profe, yo no he podido comenzar aún. Yo sí, pero no tengo como nada anotado, sino que he ido como viendo cosas y, bueno, cosas más generales en realidad, como diagramación y demás. Para este análisis pueden sacar pantallazos, por ejemplo, y dibujar la estructura, tomar las medidas con Illustrator, cuánto usaron de margen, cuánto usaron de medianil, para que se puedan ir guiando y buscando el patrón de diagramación que utilizan para el diseño del catálogo y del manual. ¿Ya? La idea es que lo comiencen para que no lleguemos al final, ¿cierto? Y el último día estemos haciendo todo. La idea es que podamos ir viendo el concepto y ojalá avanzando en ese concepto cada semana. Entonces así después hacemos el trabajo mucho más rápido, ya no se atoran tanto. Esa es mi recomendación para que puedan ir comenzando. Yo les voy a compartir hoy día la presentación. Tenemos en ADECA. Voy a compartir también la plataforma para que veamos en qué etapa vamos. Hoy día estamos, ¿cierto?, en nuestra unidad 1 todavía, estamos en la tercera clase de maquetación. La próxima semana, ¿cierto?, vamos a tener otra clase más donde vamos a hablar un poco sobre el estilo gráfico. Y luego viene una semana de descanso, ¿cierto?, que es esta semana de receso, y tenemos ya programada la evaluación 1. Recordemos que no podemos entregar el trabajo en la primera semana de regreso, así que vamos a dar a la segunda semana, cuando regresemos, ahí se va a entregar. Pero ya la próxima clase es la última clase que vamos a hablar sobre el trabajo de evaluación 1. ¿Ya? Luego es el tiempo nada más para que ustedes lo terminen y lo hagan, ¿ya? Vamos a continuar en la unidad 2 después del receso con la interfaz de InDesign. Así que también es importante hoy día, que faltan unas 2-3 semanas para eso, empezar a ver la instalación de InDesign. No sé si alguien ya lo tiene instalado o si se lo puede conseguir, si alguien lo tiene y lo quiere compartir con sus compañeros también que no lo tengan. Pero ya ir visualizando, tratar de conseguírselo para instalarlo. Aquí es importante señalar que, por ejemplo, yo tengo una versión antigua de InDesign, pero no la puedo compartir porque no es compatible con las nuevas versiones, ¿ya? Entonces, por eso, en este caso, no es el caso, por ejemplo, de Photoshop y de Illustrator, que nos sirven aún las versiones antiguas, las primeras, las CC, o antes de eso incluso, también nos servirían para el trabajo de diseño. Pero eh, eh, lo que pasa con InDesign es un tema distinto. InDesign no es capaz de leer a veces algunos formatos de archivo de programas superiores, no es capaz de codificarlo, así que para esto yo recomiendo usar desde el año pasado, antepasado, como las versiones más antiguas, ¿ya? Eso es importante, porque en InDesign vamos a construir nuestros manuales y nuestros catálogos, ¿ya? Entonces, con esto partiríamos al regreso del receso, pero la próxima semana es la última semana en que vamos a hablar sobre este trabajo de análisis, ¿ya? Recordemos que este trabajo de análisis del catálogo y el manual tiene un gran porcentaje del promedio final, son 40%. ¿Ya? Entonces es importante que este análisis les quede bien profundo, bien detallado, ¿cierto? Aplicando todos los conceptos que hemos visto, porque aquí igual tiene una gran cantidad de porcentajes de ponderación. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas con lo que hemos conversado hasta aquí? No, profe. Ya. No se olviden entonces de ese detalle que es muy importante, ¿ya? Que ponerle empeño en esta entrega que vale 40%, ¿ya?
Vamos a revisar también en maquetación. Yo ya tengo aquí un material disponible, que es el material que vamos a revisar hoy día, y se los voy a compartir aquí. Y es una presentación que solamente habla del uso de las tipografías. ¿Ya? Aquí se las voy a mostrar. Bien, recordar un poquito que, como les explicaba, tratar de hacer esta composición a lo mejor en algunas páginas de su catálogo y de su manual, para poder reconocer las columnas, las líneas de flujo, los módulos, los márgenes, ¿cierto? El margen superior, el margen inferior, el izquierdo, el derecho, y importante también identificar los marcadores. Los marcadores son el número de página, también puede ser un marcador que diga, por ejemplo, aquí que tengo una viñeta, todo el diseño que está contenido entre el margen y el corte de la hoja. Esos generalmente son marcadores, marcadores que pueden estar enfocados en identificar una línea de producto, en identificar, por ejemplo, el tema o la unidad o el capítulo o el número o la sección, ¿ya? Son todos identificadores, por eso se llaman marcadores. A veces los marcadores sirven para patrones de continuidad también dentro del diseño. Por ejemplo, algún cuadradito, alguna línea, ¿cierto? Que es parte como del diseño, pero se repite en todas las hojas, ¿ya? Pero sin embargo, el marcador generalmente está enfocado en identificar algo que le pueda servir al usuario para entender cómo se compone el manual o el catálogo. Generalmente en el manual es más fácil encontrarlo, porque uno puede encontrar las secciones. La sección, por ejemplo, de las partes y piezas, o bien, por ejemplo, antes de comenzar el proceso, después de comenzar el proceso, opciones de funciones. Bueno, por ejemplo, aquí yo estoy mirando y este manual ya aquí tiene un identificador, ¿ya? Que es este. Y esto se repite en todas las hojas para identificar de qué trata el tema, son como las secciones. También está el número de página, y creo que eso es solamente lo que aparece en el manual. En el catálogo seguramente van a encontrar otro tipo de marcadores, a lo mejor el número de página, algún icono a lo mejor de diseño. En general, todo el diseño que está contenido entre el margen y el corte de la hoja, ¿ya? Esos son los marcadores, se ponen por el espacio por fuera, ¿ya? Entonces, esta estructura les puede ayudar para poder analizar su diagramación e identificar algunas cosas. Las zonas espaciales, ¿ya? Son cuando uno abarca varios módulos para colocar una información especial. Puede ser una imagen o un texto, por ejemplo, que es distinto a la columna, ¿ya? A veces colocamos como una reseña. Eso también podría ser una zona espacial completa, ¿ya? Pero generalmente las fotografías ocupan estas grandes zonas, ¿ya? Eso para complementar lo de la clase pasada. Ahora, importante para nuestro análisis es el uso de la tipografía. Los formatos editoriales utilizan siempre tipografía e imágenes, ¿ya? Es como lo principal. Entonces, cuando hablamos de tipografía, nos referimos a la tipografía en sí misma, a la Helvética, a la Myriad Pro, a la Baskerville, a la Optima, a la Times. El nombre es la tipografía, ¿ya? Cuando uno dice alfabeto, también puede ser asociado al nombre de la tipografía, ¿ya? Cuando hablamos del estilo de la tipografía, nos referimos a qué formas, a la parte formal de la figura, ¿cierto? A eso nos referimos cuando decimos estilo. Y en estilo hay varias clasificaciones, pero generalmente podemos clasificarla en 4 tipos, ¿ya? Que la primera, por ejemplo, son las más tradicionales y las más antiguas, tipografías que son con serif, ¿ya? Este es el serif, son estas patitas que salen de todas las letras, ¿ya? Ahí, por ejemplo, todas estas patitas, y son con terminación generalmente romanas, ¿ya? Que es como la estructura de la arquitectura romana, ¿ya? Esa es como una característica general. Hay algunas
tipografías con serif un poco más refinadas o más, con otro estilo, ¿cierto? En las terminaciones, pero se clasifican como tipografías con serif, ¿ya? Son apropiadas en el caso de editorial para los textos pequeños, ¿ya? Porque gracias al serif uno puede mejorar la lectura, ¿ya? Es mucho mejor la continuidad de las letras dado por ese serif que tiene. Entonces ayuda a la lectura. Sin embargo, para las páginas web, las tipografías con serif no son muy recomendadas para textos pequeños, porque ese serif interfiere en la vibración que hay de los píxeles en pantalla. Entonces cuesta un poco más leerlo. Ya es más difícil, más cansador poder leer. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de diseño editorial, ¿cierto? Y hablamos de catálogo y manuales, podemos encontrar en nuestros catálogos tipografías con estilo con serif, ¿cierto? Son apropiadas, ¿cierto? Para cuando hablamos de algunos elementos como tradicionales, instituciones más serias, respetables, instituciones corporativas, ¿cierto? Generalmente las formas con serif se utilizan para ese tipo de corte de comunicación. Cuando hablamos, por ejemplo, de un banco, generalmente podemos encontrar tipografías con serif. Cuando queremos hacer una invitación formal, podemos utilizar tipografía con serif. Y aquí hay varios ejemplos, como la Boca Antigua, la Courier, la Garamond, la Times, la Palatino, estas son las que están como en todos los computadores, por eso aparecen. Hay hartas más, ¿ya? Este serif a lo mejor puede ser un serif con terminación en rectangular, ¿cierto? Que son unas tipografías que se pueden llamar como egipcias, ¿ya? Pero se clasifican dentro de este mundo de tipografías con serif. Entonces, si su catálogo o su manual tiene tipografía con serif, usted trate de analizar si es que es una información, trae una información corporativa o institucional, es porque es un texto pequeño o es un texto grande. Ahí vaya haciendo ese tipo de análisis, trate de descubrir cuál es la tipografía con serif que se utilizó, ¿ya? A veces uno puede buscar algunas ahí en internet y comparar una con otra, y generalmente estas terminaciones son las que muestran la similitud, ¿ya? También está la clasificación sin serif, ya que se dice sans serif, y son apropiadas para carteles, para títulos, para internet, por ejemplo, son un poco más modernas. Si son rígidas, ¿cierto? Puede generar seguridad. Si tienen formas más circulares, puede denotar alegría. Son neutras, y si tienen cierta geometría, pueden connotar minimalismo también. ¿Cuáles tipografías tenemos? La Arial, la Bauhaus, la Tahoma, la Verdana, la Helvética, etc. Existen varias. Y ahí cada una tiene connotaciones distintas, porque algunas son más redondeadas, otras son más gruesas, otras son más delgadas, otras son más juntitas, ¿cierto? Algunas son más altas. Aquí hay distintas variaciones según lo que nosotros queremos comunicar, ¿ya? La tipografía sin serif se utiliza bastante en internet para los textos, y para impreso podemos encontrarlo en los títulos, ¿cierto? Sin embargo, en los títulos pasa algo que no pasa en los textos de párrafo, ¿cierto? Que hay más flexibilidad para el uso tipográfico. Puede ser con serif, sin serif, un tamaño más grande, incluso tipografías decorativas, ¿ya? Entonces, en este mundo sin serif tenemos estas connotaciones respecto a su forma. Ahora tenemos el estilo script o el estilo manual, ¿ya? Donde la tipografía simula la escritura manual. Por eso se llama script, ¿ya? Y tiene terminaciones así como de dibujo. Son apropiadas para títulos, para las firmas y para algunos pequeños textos que pueden connotar a lo mejor seducción, elegancia, afecto. Generalmente cuando hacemos una cita, a veces utilizamos la tipografía cursiva, o bien para simular la tipografía estilo script. ¿Ya? Cuando hablamos como de algo más afectivo, también se utiliza esta tipografía, ya con este
con estas terminaciones. Por ejemplo, las partes de matrimonio, las tarjetas de cumpleaños, que son mucho más afectuosas, utilizan este tipo de tipografías también, ¿ya? No son recomendables para utilizarlas en cuerpos de texto, porque tienen terminaciones complejas y tienen muchas vueltas, ¿cierto? Entonces eso puede obstaculizar la lectura, ¿ya? La facilidad de lectura. También tenemos las tipografías decorativas, o también se pueden encontrar como tipografías para rótulos, ¿ya? Las tipografías decorativas se utilizan para aportar personalidad. A veces uno lo encuentra en un título, o en una palabra, o en una marca también lo puede encontrar. Y aquí depende de la forma que tenga la tipografía, se pueden encontrar distintos conceptos: casual, única, exclusiva. Todo depende, por ejemplo, infantil también, depende de la forma que tenga, porque esta es decorativa. Esta no se utiliza para párrafos ni tampoco para textos, aunque sean cortos, sino que son generalmente palabras. Una palabra, dos palabras, no más que eso, ¿ya? Y sirve para aportar personalidad al diseño. ¿Ya? Entonces, esta tipografía se utiliza muy poco, solamente en pequeñas partes. Esta se ocupa en pequeños textos o palabras. Esta se puede ocupar en cuerpo de texto y en título, y la con serif en cuerpo de texto o título, como quiera, ¿ya? Esas son como las 4 clasificaciones mayores de tipografía. Ahora, este es el estilo. Ahora vamos a hablar de las variables tipográficas. Cuando yo le digo qué variables tipográficas utiliza su manual y su catálogo, estoy hablando de si ocupa negrita cursiva, extra bold, condensada, ultra condensada, extendida. No todas las tipografías tienen todas las variables tipográficas, ¿ya? Hay algunas, por ejemplo, que solamente traen la regular, que por ejemplo es la normal, la que viene por defecto. Luego está la posibilidad de ponerla en negrita y cursiva, y hasta ahí sería. Pero hay otras tipografías que me permiten dar distintas variables a las tipografías. Puedo variar su grosor, variar su inclinación, variar su condensación. Esos son tres tipos de variables que podemos aplicar. Entonces, así aparecen las tipografías light, ultra light, la ultra condensada, la condensada, extendida, etc. Pero estas son las variables tipográficas, ¿ya? Y estas variables tipográficas me sirven a mí para poder organizar mejor la lectura de mi texto, ¿ya? Cuando yo quiero resaltar, por ejemplo, el título, tengo 2 recursos. Bueno, 3 en realidad. Tengo el color, que me puede ayudar a resaltar el texto. Tengo la negrita, que es el grosor de la tipografía, y también tengo el tamaño, que es cuánto grande, ¿cierto?, es la tipografía. Y así puedo utilizar, por ejemplo, la tipografía cursiva para alguna reseña o algo más afectuoso, porque pareciera, ¿cierto?, más parecida a una forma más manual. También tengo la condensada, que me puede servir a lo mejor para organizar el texto, para que me quede mejor alineado, mejor encajonado, ¿cierto? Pero estas son las variables tipográficas. Entonces, ahí, cuando usted haga su análisis, piense, ¿qué variables tipográficas utiliza en los textos? ¿Qué variables tipografía utiliza en el cuerpo de texto, en el pie de foto, en el pie de la ilustración? Vaya reflexionando sobre qué variables se utilizaron ahí para diagramar. Ahora también es posible encontrar tipografías que tienen todas las variables tipográficas ya incorporadas en su mismo estilo. Eso significa que tiene familia tipográfica, ¿ya? Aquí, por ejemplo, puede ser que yo utilice una tipografía Arial en negrita, pero si quiero, y justo el Arial, por ejemplo, no tiene cursiva, tengo que buscar otra tipografía parecida al Arial que tenga cursiva, ¿cierto? Entonces, aquí yo, a través de las variables, tendría que buscar distintas tipografías que me la entregaran si es que no tiene. Sin embargo, hay tipografías que tienen familia, y la familia significa que incorporan la misma tipografía con toda una serie de variables, ¿ya? Por ejemplo, la familia tipográfica Roboto tiene la tipografía Light, Light cursiva,
la regular, regular cursiva, la tipografía en negrita, negrita cursiva, negrita, después a lo mejor acá extra bold cursiva. Entonces tiene varias variables, ¿cierto? Pero incorporadas en su misma tipografía, ¿ya? Entonces siempre estoy usando la tipografía Roboto, pero con todas estas variables tipográficas, ¿ya? Eso es una familia, ¿ya? Hay tipografías que son solas, no tienen familia, entonces algunas son solamente regular y no tienen ninguna otra aplicación, ¿ya? Entonces siempre se recomienda para el trabajo editorial encontrar una tipografía que tenga una gran familia para que yo tenga muchas variables para poder aplicar, ¿ya? Para no estar cambiando la tipografía constantemente, ¿ya? Eso hace la diferencia entre una tipografía y una muy buena tipografía para diseñar, ¿ya? Lo mismo aquí pasa con la familia tipográfica de Gotham, que tiene aquí Gotham Light, Italic, Bulk, Italic, Bulk, Medium, Bold y Politalic, etc. Y aquí igual faltan las condensadas, las ultracondensadas, etc. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de familia, trate de descubrir ahí en su manual, su catálogo, si utilizaron alguna familia. A veces la familia utiliza para los textos y para los títulos puede usar una distinta, ¿ya? Analice ahí cómo se utilizó la tipografía, ¿ya? Ahora, ¿por qué utilizar las variables tipográficas, las familias tipográficas para encontrar esto? Que es una mejor, ¿cierto?, diagramación del texto. Esto se llama diseñar con tipografías. Esto es el diseño de tipografía, el diseño de la tipo, del alfabeto. En cambio, cuando me dicen diseñar con tipografía, es diseñar esto, diseñar el párrafo, el título, diseñar un texto es diseñar con tipografía, ¿ya? Entonces, para diseñar con tipografía tenemos que utilizar el tamaño, la variable, la familia, la alineación, ya todos esos detalles vamos a utilizar. Por ejemplo, los títulos pueden ser un tamaño más grande, con una tipografía a lo mejor negrita o grotesca, etc. Los subtítulos, el cuerpo de texto, el pie de foto, todo va de mayor a menor, ¿ya? Y esa escala me ayuda a jerarquizar. Fíjense que este texto es el mismo que este, nada más que este está diseñado y este no, ¿ya? Entonces este es mucho más atractivo y también me ayuda a entender la jerarquía de los textos, ¿ya? Entonces para eso utilizamos las variables tipográficas. Ahora vamos a hablar de los caracteres. El carácter tipográfico es cada letra, ¿ya? Entonces las letras podrían ser todas mayúsculas, minúsculas o versalitas, ¿ya? Y versalitas quiere decir que utilizamos la letra mayúscula y las letras minúsculas se transforman en mayúsculas pero respetando la altura de la minúscula, ¿ya? Las versalitas no son tan comunes de utilizar, podrían ser utilizadas en un título, ¿ya? No son para cuerpos de texto. Las minúsculas son necesarias para el cuerpo de texto y cuando corresponda colocar la mayúscula al comienzo, ¿cierto? También a veces sucede que cuando escribimos el texto tendemos a escribir, por ejemplo, Escuela de Diseño Industrial iría con la E mayúscula, la D mayúscula y la I mayúscula porque es un nombre propio, ¿ya? En la Escuela de Diseño Industrial. Sin embargo, cuando decimos la comunicación gráfica, la L solamente iría en mayúscula y comunicación gráfica, si no estamos hablando como de ella como sujeto, debería ir con letras minúsculas, ¿ya? Comunicación gráfica. A menos que yo esté hablando del curso de comunicación gráfica o de catálogo de productos, que sí iría con la C mayúscula y la P mayúscula. Entonces ahí hay que tener siempre cuidado con eso. A veces uno tiende a confundirse y poner más mayúsculas de las que corresponden. Las mayúsculas utilizarlas solamente cuando se necesitan al comienzo de párrafo, ¿cierto? Pero no en cuerpos de texto. ¿Ya? No son recomendables porque no están hechas para la lectura, por eso existen las minúsculas, ¿ya? Eso es importante reconocer esos detalles. Si usted encuentra algunos errores de escritura y ve que hay
hay sobreuso de la mayúscula, a lo mejor también puede ser objeto de su análisis y decir qué le parece ese diseño, ¿ya? Ahora está el trabajo de las letras, ¿cierto? Hay conceptos que se llaman interletrado y kerning. Cuando hablamos del interletrado, estamos hablando de los espacios que hay entre las letras, ¿ya? Esto quiere decir que si hay poco espacio, cuesta un poco leer. Si hay un espacio regular, es mucho más buena la lectura. Y cuando hay demasiado espacio también entre letras, a veces cuesta unir la palabra o descubrir la palabra, ¿ya? Entonces siempre tenemos que encontrar un equilibrio entre un interlineado, ¿cierto? No demasiado apretado, ni tampoco demasiado separado. Si bien el interlineado a veces nos sirve para poder colocar algo de diseño, ¿cierto? Poner estas separaciones para mejorar la alineación, ¿ya? No hay que abusar en él en el párrafo, ¿ya? Porque se va a ver extraño esos espacios en blanco, ¿ya? Siempre utilizar una diagramación, un interletrado adecuado, que generalmente es el que viene por defecto, ¿ya? A veces algunas tipografías no traen lo que significa el kerning. El kerning no es el espacio, es el espacio entre las letras, pero no es el mismo tratamiento que cuando uno configura el espacio entre las letras, sino que este es un espacio que se hace solamente entre dos letras y no en la palabra como este. ¿Ya? Cuando nosotros ajustamos el espacio blanco en toda la palabra, eso es interletrado. Pero cuando ajustamos solamente el espacio entre dos caracteres, eso se llama kerning. Y sucede generalmente cuando hay letras que no convergen muy bien una con la otra, ¿ya? Como en este caso de la A y la V, que se genera un espacio un poco más grande visualmente por la forma que tienen. Entonces, por este espacio que está aquí en blanco y por este espacio que está acá, ¿cierto? Cuando uno ve la palabra completa, seguramente aquí va a llamar un poco la atención que hay un espacio como más grande. Entonces, en este caso y en algunas palabras, se aplica el kerning, que es a un ajuste óptico entre una letra y otra, ¿ya? Aquí, un espacio que hace que se superponga casi una letra sobre el espacio de la otra, para mejorar este espacio aparente, ¿cierto?, de blancos que se generan entre un carácter y otro, ¿ya? No sucede con todas las letras, no sucede con todas las tipografías, pero en algunos casos hay que corregirlo para que ópticamente el texto se vea mejor. ¿Se comprende ahí los conceptos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Si bien hay tipografías que tienen ahí esta variable que es la condensada y la ultra condensada, ¿cierto? O la extendida, el interletrado se puede diseñar o forzar, ¿cierto? Para las tipografías que no tienen esas variables. Por ejemplo, el Arial no tiene, ¿cierto? Esto del condensado, a lo mejor no está. Ya creo que existe, pero pensemos que no está. Entonces, a través de la herramienta interletrado que traen los programas, podemos hacer este ajuste, ¿ya? Aquí también hay algo que no consideré en la presentación, pero hay otra variable que existe, que se da solamente entre dos caracteres, que son cuando una letra se junta con la otra, que son unas ligaduras. Por ejemplo, cuando hablamos de la F y la I, cuando escribimos la palabra fidelidad, por ejemplo, algunas tipografías tienen lo que se llama ligaduras y también son elementos de diseño un poco más enriquecidos, tipografías más enriquecidas, ¿cierto? Donde la F toma un espacio con el punto y se relacionan y crean una forma conjunta. ¿Ya? Eso es propio de cuando se hacían las impresiones antiguas de los libros, algunos caracteres se diseñaban juntos y que generalmente se utilizaban recurrentemente juntos, por ejemplo la doble L, ¿cierto? La L es una sola letra, pero cuando está junto con otra, forma como otra especie de letra, ¿cierto? Entonces ahí ese carácter se creó junto, la doble L, ¿ya?
la F y la I también, o la F y la L. A veces también hay una especie de ligaduras ahí, algunas tipografías las tienen, otras no, pero sí son tipografías más enriquecidas con con todos esos elementos, ¿ya? Eso es propio de 2 caracteres, por eso lo estoy mencionando, porque estoy hablando del kerning, que también son 2 caracteres nada más, ¿ya? Otra característica de los textos, ¿cierto? Ahora ya hablando de la palabra completa, vimos el espacio entre los caracteres, ahora veamos los espacios que se dan dentro de una línea y otra línea de texto. El interlineado, que es distinto al interletrado, ¿ya? El interlineado se hace referencia al espacio que hay entre una línea y la otra que sigue abajo. Entonces tenemos que buscar un interlineado normal. Generalmente el que viene por defecto es el apropiado, pero a veces podemos utilizar un interlineado un poco más amplio para poder dar más aire al texto, o bien un interlineado quizás un poco más apretado para optimizar la cantidad de texto dentro de una caja, pero sin exagerar, porque si no se vuelve un desorden, ¿cierto?, de texto, y si están demasiado separados, cuesta leer un poco más y me cabe menos texto, ¿ya? Entonces tenemos que fijarnos bien si el interlineado es correcto o no es correcto, si es un interlineado normal, o también utilizo la estrategia de un interlineado un poco más amplio. En Word tenemos interlineado de 1,5, que es como el que se utiliza para los informes, ya que es un poquito más amplio. Y está la opción de configurar opciones que uno quiera, ¿ya? Pero 1,5 ya es como lo más apropiado y después ya es demasiado separado, ¿ya? Importante cuando utilizamos el texto, dado el interlineado, ¿cierto? El espacio entre caracteres, etcétera, todo eso nos aporta a conseguir una mejor legibilidad. Y la mejor legibilidad puede estar dada, ¿cierto?, por un buen interlineado, por una buena alineación, ¿ya?, por utilizar una tipografía no muy negrita, ni tampoco muy delgada. Por ejemplo, acá tenemos una tipografía que no es un buen ejemplo de aplicación, porque es una tipografía compleja, seguramente una tipografía con carácter decorativo, ¿ya? O con carácter claro, de rótulo, que no es una tipografía apropiada para leer, porque todos estos elementos, todas estas puntitas que nosotros vemos ahí, nos llaman constantemente la atención. Entonces, para un título está permitida, pero para un cuerpo de texto puede causar ciertos problemas de legibilidad. ¿Ya? Entonces, para los cuerpos de texto, generalmente utilizar tipografías sin un serif muy complicado, ¿ya? O bien sin serif, pero no decorativas. Ahora la legibilidad también está dada por el contraste. Si utilizamos fondos muy oscuros y tipografías muy claras, puede ser que también generemos una vibración muy grande, o bien en el impreso se da mucho que en pantalla se ve bien el texto, ¿cierto? Que a veces uno utiliza un texto light, ¿cierto? O delgado, ¿cierto? Para la tipografía, y utiliza un fondo negro. Cuando nosotros mandamos a imprimir eso, generalmente la tinta negra se come un poco del espacio de la tipografía, y si esta no tiene un grosor muy adecuado, se va a comer parte de la tipografía y va a quedar de esta forma, ¿ya? Entonces cuando imprimimos hay que considerar una tipografía, si vamos a utilizar una tipografía blanca, tiene que ser una tipografía un poquito más gruesa, no utilicemos light porque de seguro la tinta se va a comer esa tipografía, ¿ya? Entonces ahí hay que tener esas consideraciones. Ahora, para el análisis que nosotros estamos haciendo, lo importante es ver si el contraste que utilizó para el catálogo y para el manual aporta la legibilidad, ¿ya? ¿Se lee el texto o no se lee? Si no se lee, hay que cambiarlo o hay que decir que eso está mal. Porque aquí no se lee y acá cuesta leer, ¿cierto? Están muy cercanos los colores, este color está muy cercano a este tono de fondo y no le hace mucho contraste, entonces cuesta un poco leer. Acá se lee un poco mejor, pero no es una combinación muy adecuada porque tiende a vibrar también una con la otra, ¿ya? Porque ambas destacan a la misma intensidad. Y esta otra cuesta mucho más leerla porque le falta cierto fuerza a la tipografía y exceso de textura en el fondo. ¿Ya? Idealmente los fondos con texto no tuviesen textura, sino que solamente un fondo plano
¿ya? Porque eso ayuda a la legibilidad. El texto por defecto ya se transforma en una textura. Si uno ve un párrafo, la primera impresión que uno tiene al mirarlo es como si fuese una textura, como un mosaico. Entonces, si nosotros lo complejizamos aún más poniéndole un mosaico por detrás, no se va a ver nada, ¿ya? Entonces, la legibilidad está dada por el uso de la tipografía y por los componentes también del fondo, del color y las combinaciones que nosotros creamos también, ¿ya? Estas son cosas que hay que considerar cuando trabajamos con texto. Ahora, utilizarlo para el análisis. En la unidad que vamos a continuar de vuelta del receso, utilizarlo para diseñar como criterio. Ahora, la visualización, que es distinta a la legibilidad, tiene que ver con cómo se ve el párrafo en sí, ¿ya? Visualización. Yo veo esto y lo veo que está alineado, ¿cierto? Y que más o menos los espacios en blanco están equilibrados. Sin embargo, cuando yo veo este otro texto, también está alineado, pero tengo exceso de espacios en blanco, ¿ya? Entonces, eso hace que se vea el párrafo un poco más complejo de leer. Ahí, ¿ya? Lo mismo acá, el exceso de tipografías mayúsculas. Cuesta leerlo y se ve mal también, ¿ya? Entonces se ve complejo esto. Problemas de visualización. Cuando ocupamos muchos espacios entre interlineados, ¿cierto? También es un problema de visualización, porque también se ve mal, ¿cierto? Como párrafo se ve mal, ¿ya? Entonces, debemos considerar la legibilidad y la visualización. Y para poder ayudarnos para la visualización tenemos las alineaciones, las sangrías y los indentados, ¿ya? Tenemos alineaciones, por ejemplo, justificado, justificado con terminación a la derecha, justificado con terminación a la izquierda, centrado, alineado a la derecha, a la izquierda, y aquí otra vez justificado, centrado al medio, ¿cierto? Y solamente centrado. Tenemos todas estas formas para poder utilizar alineaciones. Entonces, analice cómo su manual y su catálogo ha utilizado las alineaciones. ¿Utiliza de vez en cuando una alineación central? ¿Sí? Si la utiliza, ¿para qué la utiliza? Debe tener un sentido, un sentido estratégico. Generalmente las alineaciones centrales para un diario se utilizan para declaraciones, pero cuando hablamos, por ejemplo, de noticias, seguramente se utiliza una alineación justificada. No sé si justificada completa o con terminación a la derecha o a la izquierda. Quizás depende, si el párrafo está a la izquierda, utilizo una terminación a la derecha. Si el párrafo está a la derecha, termino la alineación a la derecha, ¿ya? Ahí hay que ver cuál es el criterio para analizar o de aplicación de estas alineaciones. Ahora, cuando hablamos de la sangría es el espacio, ¿cierto?, de la primera línea de texto. Es un espacio que está un poco más adentro, ¿ya? También se puede dar un espacio al final, es menos recurrente, sí, y también está este otro tipo de sangría que uno le llama sangría francesa, que es la primera línea que está por fuera y el resto del párrafo está hacia adentro, ¿ya? Esta es la sangría que nosotros conocemos habitualmente para escribir párrafos, ¿ya? A veces se utiliza la sangría, otras veces no, es una decisión estratégica de diseño. Vea si en su catálogo utilizaron sangría, si no, no. Y la sangría francesa es como para los informes, para las bibliografías generalmente se utiliza, ¿ya? Los interdentados son los espacios cuando uno numera, ¿ya? O cuando uno quiere destacar una información distinta, ¿cierto? A veces puede ser una cita de otra persona, colocamos el texto un poco más adentro, ¿cierto? Es como un párrafo principal y esta es una idea secundaria de ese párrafo principal, ¿ya? O una numeración de una idea de ese párrafo principal, ¿ya? Para eso se utiliza. Esto nos ayuda a organizar los párrafos, a organizar las ideas, a secuenciar, ¿ya? Entonces, esto seguramente lo van a encontrar mucho en el manual. Ahora, las alineaciones no hay que irlas mezclando. Por ejemplo, no podemos utilizar alineado para acá, al centro, y tan recurrentemente, ¿cierto? En un solo cuerpo de texto no podemos mezclar tantas alineaciones porque eso no nos ayuda a estructurar
la lectura, ni tampoco se visualiza muy bien el texto. ¿Ya? Me da la impresión de que todo habla de cosas distintas, pero son todas cosas como incoherentes. ¿Ya? Pero también debo tratar de evitar alineaciones que sean tan emblocadas como esta, que aparte me deja estos espacios en blanco ahí que cuando yo miro el texto no, es imposible no ver estos espacios blancos. ¿Ya? Entonces seguramente aquí conviene más una alineación justificada con terminación a la izquierda o al centro, ¿ya? Pero así como está esta alineación todavía tiene errores y hay que corregirlo. ¿Ya? Entonces, cuando usted analice, vea cómo están esas alineaciones. Si usted ve que tiene errores, también los puede señalar. Ahora, ya para ir terminando, lo que no se recomienda nunca, nunca, jamás con los textos es utilizarlos de esta forma. Colocar, por ejemplo, el texto en movimiento, a menos que sea el diseño de una marca, el diseño para un afiche, etcétera, ¿ya? Pero si estamos hablando de diseño editorial, estos textos con forma no son apropiados. El texto como con textura o degradado tampoco es apropiado porque también complica la lectura, sobre todo a lo mejor si es que en algún título podría ser una cosa muy pequeña, en cuerpos de texto jamás. Estas texturas de fondo, ¿cierto? Con sombra, con bisel, con textura, todo esto complejiza la legibilidad del texto. Entonces, tratemos de utilizar el texto pulcro, como viene, ¿cierto? En regular, en negrita, con la alineación, interlineado, todo, interletrado, todo lo que regular que viene de la tipografía, o bien nosotros corrijamos algunas cosas ¿cierto? Con el interletrado, el kerning, etc. ¿Ya? Pero todas estas tipografías que son tipo word art, ¿ya? No son apropiadas para diseño, son de mal gusto, como las animaciones GIF antiguas, que eran como que estaban comidas por el borde incluso, son muy retro y no apropiadas para estos tipos de diseño. ¿Ya? Consultas, preguntas, ¿qué le parece lo que le comento? Profe, ahí por lo menos me quedó súper claro, ahí está bueno porque como que reúne todo y súper, de una manera súper didáctica. Al menos no quedé con dudas ni nada. La idea es que todo esto que estamos viendo hoy día lo reflexionen para su análisis. Siéntense un día y hoy digan, ya, hoy día voy a analizar la tipografía. Entonces voy viendo todos estos detalles, cómo hizo esto, cómo aplica esto, porque estas son todas decisiones, chiquillos. Cuando ustedes hagan su catálogo y su manual, si eligen mal, va a quedar mal. Pero aquí están las pautas para elegir bien. Entonces, eso es importante. Analizar cómo la utilizaron y tratar de entender por qué se utilizaron de esa forma. Debe haber un trasfondo. ¿Cómo se utilizó en una página? ¿Cómo se utilizó en la otra? ¿Por qué se utilizó así aquí y más adelante de otra forma? Debe haber una decisión de diseño ahí. ¿Ya? Gracias, Isadora. Bien. Está bueno, profe, porque como que uno va agarrando el gusto, como que va cachando qué tipo de cosas le gustan y como los formatos con los que quiere trabajar. Claro, Por aquí ejemplo, hay que ir tomando qué cosas sí, qué cosas no, cómo las mezclo. Pero estas son las bases, las pautas. Entonces, como dice Jordan, hoy día, por ejemplo, uno puede fundamentar por qué está tomando por ejemplo, si yo pongo un texto, ¿por qué lo pongo aquí? ¿Por qué lo pongo de esa forma? ¿Por qué lo alineé así? ¿Por qué le di esos espacios? ¿Por qué ocupé ese estilo? Entonces, ahí está todo el fundamento, ¿ya? Eh, ahora es el trabajo de ustedes, ahora aplicarlo, chiquillos, aplíquenlo, ¿ya? ¿Les parece? Claro. Sí, profe. Ya, muy bien, excelente. Eso Profe, es, ujú, ¿te puedo hacer una pregunta? ya, cuénteme nomás. ¿Me podría agregar a DECA? Ah, ¿no está en ADK? No, no estoy. A Es ver, que recién me estoy conectando ahora. ya, a ver, vamos a agregarlo al tiro para que después no se me olvide. Entonces lo vamos a ver aquí.
inmediatamente. No sé si alguien tiene otra consulta por mientras que yo hago este proceso. Ah, todavía no está en intranet, parece, ¿cierto? Yo no, profe, es que tengo un problema con una deuda que para que le voy a contar, pero lo estoy solucionando. Ya, no se preocupe. Aquí yo lo voy a agregar de forma manual. Dígame su root. Es el 19399 ¿Ya? 499 ¿Ya? 7. A ver, lo vamos a buscar aquí. Sí, digo. Aquí está Rodrigo. Muchas gracias, profe. Se pasó. Ahí ya está. Es Está un listo para sol. que comience ahí a participar de todas las actividades. Ya, chiquillos. Buenas gracias, profe. ¿Más dudas, preguntas, comentarios? Profe, yo estuve trabajando con unos manuales que encontré la verdad es que varios, y me di cuenta de cómo, de la complejidad que tiene cada uno dependiendo de para qué es como el producto, como que en verdad no me había percatado tanto de eso, porque tomé como el manual del secador de pelo y era súper como corto, no era muy extenso, pero tomé el del mouse del computador y era súper extenso, tenía como demasiadas cosas y ahí como que me sirvió harto para hacer como un contraste entre las clases de manuales que hay. Igual estoy trabajando con un catálogo online, pero es mucho más, o sea, igual lo que decía usted, que es mucho mejor trabajar con algo físico que con la parte digital, pero con el tema de la tipografía, no, en verdad lo tenía como en cuenta, pero no tan internalizado. Sí, es importante, chiquillos, analizar, ver distintos, porque ustedes crean objetos, ¿cierto? Creamos después productos, pero esta es una parte muy importante y acompaña a todos los productos. Entonces, uno tiene que ver todos los requerimientos de información, qué es lo que requiere mi producto para que pueda ser entendido por el usuario. Y ahí hay un montón de información, no solamente la etapa del diseño, que también puede estar contenida, sino que la funcionalidad, qué pasa si se quiebra, qué pasa si tiene un problema, un defecto de uso, qué pasa si se suelta, las garantías, cómo se arma. Todo eso tiene que estar contenido dentro del manual. Así que bien, gracias Catalina, gracias por ver distintos manuales y adentrarse en este mundo diverso y que tiene mucha comunicación, más de la que nosotros habíamos pensado incluso. Bien, chiquillos, eso por hoy día. Sigan avanzando, vayan de a poco ya haciendo sus análisis, no lo dejen para último momento. Igual tenemos un espacio al final del trabajo, ¿cierto? Al final de esta unidad para poder seguir trabajando. Sin embargo, no lo dejen a último momento porque uno tiende a hacerlo un poco rápido. Aquí Franco nos está compartiendo un enlace de cómo instalar InDesign 2021. Yo le voy a copiar este enlace, Franco, y lo voy a publicar en el foro para que todos lo puedan revisar y lo puedan a ver si lo pueden descargar. ¿Ya? Así que gracias por el aporte. Vale, profe. Ya, chiquillos. Que mande el aporte para Ajá. Mac igual, por favor. Ah, ya. Ya. Ahí le dejamos la tarea. Alguien que sepa esta respuesta lo puede publicar en nuestro foro, así todos podemos saber también. Gracias. Gracias ahí por el aporte, Rodrigo. Yo también tengo Mac ahí. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana con el estilo gráfico y ya ahí los dejamos hasta esa clase. Entonces, importante que comiencen. Por si tienen dudas, lo resolvemos la otra semana. ¿Ya, chiquillos? Que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos. Vale, profe, igual, que lo vaya bien. Chao. Chao, profe, que esté No, bien. que le vaya Chao, bien. cabros, que tengan un buen día.